Muy buenos días, les saluda su hermano Raúl Torres. Es un privilegio y un gozo poder dirigirnos a ustedes en este maravilloso día que el Señor ha preparado. Gloria sea al Señor. Primeramente queríamos enviarle un saludo muy cordial a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, de este medio, y también a los que nos están viendo Facebook y del Instagram. En nuestra página de internet, TN Cristo, hay más link, hay más información cómo tú puedes conectarte, o si estás teniendo alguna dificultad para conectarte, puedes enviarnos un mensaje a través de este medio. También extendemos este saludo a nuestra iglesia hija TN Cristo Barranquilla, allá en Colombia. Sabemos que nos están viendo, nos van a ver y les damos un cordial abrazo, un cordial saludo de parte de nuestros pastores, de parte de toda nuestra congregación. Realmente es una gran bendición poder aprovechar estas herramientas que el Señor nos ha dado para compartir de las grandes cosas que el Señor continúa haciendo a pesar de dificultades, problemas, adversidades. Mis hermanos, la iglesia de Cristo debe de continuar. No debemos de descansar, sino el pueblo de Dios unido jamás será vencido. Mis hermanos, quería comentarles al pueblo de Cristo, al pueblo de nuestra congregación, algunos mensajes, algunos anuncios que tenemos para compartir con ustedes. Quería comentarles que continuamos orando aquí en nuestro templo. Estamos abriendo las puertas de nuestro templo desde las 6:30 de la mañana hasta que el Señor nos dirija en el transcurso del día, porque entran 2, 3, 4, es decir, no hay un grupo de personas muy grande, así que no estamos saliendo de las normativas o las reglas que ya nos han sido puestas, ¿verdad? Así que estamos invitando a algunos hermanos, los que quieran venir aquí al templo a estar compartiendo en oración. También aprovechando la oportunidad para comentarles referente a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nuestra iglesia continúa recibiendo sus diezmos, sus ofrendas de todos aquellos siervos y siervas fieles al Señor. En nuestra página de internet, tncristo.com, podrás encontrar mucha información, 2 links donde puedes hacer tus donativos, hacer tus diezmos, y también aquí en nuestro templo tenemos un lugar, un buzón designado donde tú puedes venir rapidito, depositas tus diezmos y continúas en tus actividades regulares. También notificarles que estamos a la expectativa de lo que las autoridades locales nos informen a nosotros para cuándo vamos a restablecer los servicios regulares. Por el momento les quiero comunicar que es una gran bendición esta herramienta del internet. Estamos transmitiendo nuestros servicios los días jueves, habitualmente a las 7:30 de la noche, y los días domingos a las 11 de la mañana. Bueno, antes de continuar con lo que tenemos para hoy, que es la palabra de Dios a través de los labios de nuestro pastor, yo quiero dejarlos con esta pequeña porción de la palabra de Dios que nos dice así en el Salmo 34, versículo 4. Comienza diciendo así la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis hermanos, quiero dejar esta palabra en ti, medita en ella. El Señor está con nosotros, no estamos solos. Sé que puede haber muchos rumores allá afuera,
Pero los que esperamos en Jehová recobramos fuerzas, caminamos juntos, puestos nuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Así que medita en esa palabra que el Señor nos está dejando hoy. Dios les bendiga grandemente, y en este momento vamos a pasar con la meditación de la palabra con nuestro pastor Rosmel Piña. Dios les bendiga, pastor. Buenos días, bendiciones a todos. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Dios es bueno, Él es bueno. A pesar de, sigue siendo Dios bueno. Vamos a estar ministrando hoy bajo el título de ¿qué hacer en tiempos de crisis? Obviamente alusivo a la situación que tenemos en relación al coronavirus. Pero antes de comenzar la ministración de la palabra, quiero dar más bien un saludo cordial, alegre, una bendición a todos los hermanos de TN Cristo que nos están oyendo en este momento, y a todos aquellos relacionados que siempre nos están escuchando, como por ejemplo los hermanos de la iglesia hija TN Cristo Barranquilla. Y a los que no nos conocen, pues este es su servidor. Mi nombre, como dijo el hermano Raúl, soy el pastor Rosmer Piña, pastor principal de esta iglesia, y que estamos ubicados aquí en el 2206 West Atlantic, en la suite 103, Ciudad del Rey Beach, Florida, Estados Unidos. Aquí estamos a tus órdenes. Una vez más repito y ministro la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta palabra llegue a los corazones de cada uno de nosotros, y no nada más traiga consuelo, sino que también traiga firmeza, fortaleza, nos traiga la veracidad. Porque si la palabra es verdad, se trata de la palabra de Dios, y sí es verdad. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo cual ministramos la palabra de verdad. Señor, gracias por esta unción. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Es el título que hoy Dios nos ha dado para ministrar. Como dije el jueves pasado en la ministración también por internet, este es el tiempo donde la iglesia se debe de pronunciar. Es el momento que la iglesia debe alzar su voz. Este es el tiempo que nosotros, los pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros, los creyentes, los evangelistas, cualquiera que sea tu cargo, has creído en el Señor, este es el tiempo de hablar de Jesucristo. Yo quiero aclararlo una vez más. Esta crisis no ha venido por razones políticas, ni por razones de biología o de ciencia, ni de deporte, ni de arte, ni de educación, ni de ninguno de los otros sectores de la vida pública que suceden en las comunidades, en las ciudades. Esta crisis del coronavirus, que es una crisis mundial, ha venido por el pecado. O que sí, que el pecado se practica en cada una de estas áreas, en la política, en la ciencia, en el deporte, en el arte, en la educación y en todas las otras cosas. Es cierto, pero el común denominador es el pecado. Por lo cual, los líderes que trabajan en estas distintas áreas, ellos no tienen la autoridad, y quizás tengan conocimiento, no lo sé, dependiendo de cada uno de forma personal. Pero realmente los llamados a hablar del pecado y de cómo resolver, cuál es la respuesta a esta situación de pecado que ha provocado que haya llegado al mundo este virus corona. Los que tenemos la principal responsabilidad somos la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros los que tenemos en este momento que levantar la voz, que pronunciarnos, que denunciar y que hablar abiertamente y sin temor del pecado y de sus consecuencias. Dice la palabra de Dios que en este momento ya está en acción el misterio de iniquidad, y que solo hay quien al presente lo detiene. Ese que solo al presente lo detiene es la iglesia de Jesucristo llena por el Espíritu Santo. Somos nosotros los ministros que estamos llamados a alzar nuestra voz, en la cual está el poder de la vida y de la muerte, para hacer que este coronavirus, esta maldición, este problema mundial venga abajo.
¿Y qué debemos entonces hacer? Me dirá alguno de los que me están oyendo. Pues lo que se debe hacer en este caso es esto: es hacer lo que dijo Juan el Bautista en su primer sermón, que es también el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este virus corona es una señal de la pronta venida de Jesucristo. Esta crisis mundial es una señal de que Cristo está por llegar en su segunda oportunidad, en su segunda venida, a buscar su iglesia. Y los que partirán con Él seremos aquellos que hayamos practicado una vida de arrepentimiento y hayamos obedecido a la palabra de Dios. Iglesias, amigos, este no es un tiempo donde el ángel de la muerte, que está allí a las puertas y que está acercándose cada vez más y con más furia, y que quiere entrar a nuestras casas, quiere entrar a dañar. No es un tiempo de entrar en depresión o en pánico, no. Es un tiempo de asumir la acción, porque el misterio de iniquidad ya está en acción y la iglesia tiene que estar en acción, tiene que estar llevando el evangelio de Jesucristo. Este es el tiempo de retomar como nunca antes la gran comisión de Jesús, de que nada nos detenga y llevar el evangelio de Jesús a todas las naciones, a los rincones más ocultos. Allá debemos nosotros de llevar el evangelio, usar todas las herramientas. Nadie puede estar deprimido, nadie tiene que estar en pánico. Al fin y al cabo, si eres salvo, pues ¿quién podrá dañar tu eternidad? Ya eres salvo. Dios está llamando a los llamados a hacer su voluntad, la gran comisión. Quiero hablarte un poquito del rey Salomón. Quiero que recordemos un poco cuando Salomón termina la construcción de la casa del rey, obviamente su casa, y termina la construcción majestuosa del templo del Señor. Ese templo tan bello, tan hermoso, del cual habló el profeta diciendo que la gloria postrera será mayor que la primera. Ese templo precioso que en el instante de la inauguración, que fue una gran fiesta de varios días, la gloria de Dios bajó en forma de nube y el impacto de la presencia de Dios fue tan preciosa que todos los ministros que estaban allí cayeron por tierra y no hacían otra cosa que adorar mientras la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Pero en ese momento que todo estaba en gran gloria, cuando el rey Salomón fue a dormir, allí se le apareció el Señor y habló con él. Y yo quiero, porque está muy relacionado a lo que estamos viviendo en la actualidad. Es un tiempo de gloria. En este momento los Estados Unidos de Norteamérica estaba como no había estado en tantos años. Buena economía y un presidente que estaba dando libertad nuevamente a las cosas de Dios en los lugares de educación secular. Y todo decía, parece que todo va bien. Ahora observa como dice 2 de Crónicas capítulo 7 desde el 11 en adelante. Vamos a leer la palabra, pero vamos a leer con detenimiento. Dice primero así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Allí no había pecado, por lo cual todo prosperaba. Próximo verso. Y apareció Jehová a Salomón, apareció de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Qué hermoso es saber que Dios oye nuestra oración, que cuando estamos en santidad no hay nada que estorbe entre Él y nosotros. Pero luego hace el Señor una declaración tan extraña,
porque todo iba bien, la gloria de Dios se había manifestado, estaban todos en santidad. Pero mira la advertencia que hace nuestro Dios a Salomón, y esa advertencia para cada uno de los creyentes. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Esto de cerrar los cielos no es otra cosa que llegue pobreza, que llegue hambre, que llegue sequía. Dice nuevamente: y si mandare a la langosta que consuma la tierra. O sea, una cosa es que no va a haber provisión para el futuro, pero otra cosa es que la provisión actual, la langosta viene a devorarla. El devorador viene y se mete. Dice que consuma la tierra. Y luego dice: o si enviare pestilencia, coronavirus, peste, a mi pueblo. Si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero Señor, ¿por qué nos dices eso? Si todo estaba marchando tan bien. Es una advertencia de que bien tenía que continuar. Y luego el Señor, preveyendo lo que en el futuro iba a acontecer, dice el verso 14, que aclara el por qué dijo estas palabras. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos. Estaba advirtiendo de que en un momento en la historia del pueblo de Dios iba a dejar los caminos, iba a entrar en el pecado. Estaba advirtiendo de que cuando esto suceda, el retorno no puede suceder si no es por medio de la humillación. Y si usted observa esta frase: si se humillare mi pueblo, no está escrita para los ateos, no está escrita para los impíos, no está escrita para los mundanos, está escrita para el pueblo de Dios. Está escrita para la iglesia de Jesucristo. Dice que nosotros debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Dice entonces: yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Lo que está sucediendo hoy es que la tierra está gimiendo, la tierra está enferma. Y el detalle del asunto es que la iglesia, que es la que tiene el Espíritu Santo y la autoridad para detener el misterio de la iniquidad, ha caído. Lamentablemente, buena parte de nuestra iglesia están practicando el pecado deliberadamente. No es posible que se estén practicando en el altar, en el lugar santo, matrimonios homosexuales. No es posible que las autoridades estén autorizando matrimonios homosexuales, y aún peor, pidiendo matrimonios entre animales y personas, entre cosas y personas, y diciendo que esto es un estilo de vida, una nueva alternativa. La única alternativa para el ser humano es la palabra de Dios. No está bien que la iglesia haya caído en estas cosas, quienes estamos llamados a hablar y a detener el misterio de iniquidad, practicando ahora la iniquidad. Se está viendo una gran cantidad de pleitos entre los hermanos, olvidando el mandamiento del Señor que dice: amaos los unos a los otros, que nos mantengamos en unidad conforme al vínculo de la paz que viene del mover del Espíritu Santo. Y se está olvidando que la principal doctrina, el principal mandamiento es: amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, dentro de nuestras iglesias, por una pequeña diferencia doctrinal, se separan y se dividen sin el temor de Dios. Se deshonra a quien Dios ha puesto como Padre espiritual, olvidando este
principio de honra a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien. Se ha perdido el temor de Dios, pero una cosa sorprendente es que estamos todos mirando las señales de la segunda venida de Cristo y sabemos la importancia de la gran comisión, y se distrae la iglesia entre tantas cosas y se ha olvidado la gran comisión. Es un llamado fuerte, una alerta. Iglesia, necesitamos volver a Cristo. Si mi pueblo se humillare, habla de ir a la gran comisión, de dejar todo, como dijo Pablo, olvidando lo pasado, prosigo hacia la meta, hacia el premio, el supremo llamamiento. No debemos de buscar del Señor, debemos obedecer y debemos de llevar la palabra de Dios a todos los rincones donde Dios nos envíe. Es el gran mandamiento. Jesús fue a la cruz del Calvario no para que nosotros tengamos carros, casas, prosperidad, salud, y todo eso lo adquirimos por medio de Jesús. Pero realmente Él fue a la cruz del Calvario para salvación. Eso es lo que dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si somos cristianos, bien tenemos que trabajar en función a lo que Jesús, a lo que el Cristo hizo en aquella cruz. Llevar ese mensaje de salvación por medio de la sangre de Cristo. Pastor, entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que el coronavirus viene de Dios o viene del diablo? ¿Que el coronavirus es bueno o es malo? Pues el coronavirus es malo, pero Dios es bueno. Ahora, Dios permitió que el coronavirus llegaba porque Él quería estremecernos, quería sacudirnos. Él quería que esta peste, porque esto es una peste, que esta peste haga que la humanidad deje de mirar hacia la parte horizontal y comience a mirar hacia la parte vertical. Y dirigidos por Dios, entonces miramos la parte horizontal no para entrar en codicias, sino para alcanzar a las personas para Jesús, para amarlos, para amarnos unos a otros y para presentarle con nuestra propia vida lo que es el Evangelio de Jesús. Mis amados, este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de volver cara, este es el tiempo de hacer lo que estamos llamados a hacer. Cuando la humanidad no hace caso y cae en pecado, llegará la pestilencia, pero no porque Dios es malo, sino porque quiere sacudirnos para que no estemos perdidos. De eso se trata. Pastor, entonces debo de reprender al coronavirus. Repréndalo con toda su fuerza. Pero ¿para qué va a ir a la guerra con una espada de cartón? Con una espada de papel. Eso no hace sentido. Le van a humillar, le van a avergonzar, o por último nada va a suceder. Nosotros debemos blandear, sacar la espada, pero esa espada debe estar brillante. Es la espada de la palabra de Dios. Y no nada más tiene que estar en el libro, debe estar en el corazón y debe estar en nuestra boca. Y debemos blandearla con brillo y predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo se predica esto? ¿Cómo hacemos para que la palabra brille? Por medio de la sangre de Jesús. Pero ¿cómo se activa la sangre de Jesús? Porque alguien puede decir, oh, que la sangre de Cristo esté sobre los dinteles de mi casa, sobre los postes de mi casa. Pero si esa persona no ha sabido pedir perdón, si no se ha arrepentido, si no ha perdonado, la sangre de Cristo no está trabajando. Solamente es efectiva por medio de la humillación, del pedir perdón, por medio de saber perdonar, de quitarse todo ese dolor que en este mundo cruel nos llega a la mente, al corazón, y decir, Señor, te entrego mi carga. Y el Señor inmediatamente te dice, claro que sí, suelta esa carga, porque
mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Debemos llevar el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas con corazones llenos de humildad, que hemos sabido perdonar y pedir perdón. Quiero comentarte porque quizás alguno dice: pastor, ¿y qué hago si he pecado? ¿Será que yo soy esta persona que cuando venga el ángel de la muerte no me tocará? Si practicas el perdón, tú eres uno de los rescatados. Y no nada más eres uno de los rescatados, eres uno de los que tienes que dar testimonio de que fuiste rescatado. Y aunque hayas caído, te levantarás. Porque lo que Dios quiere no es que pecaste y ahora te quedas abajo hundido. No, lo que Dios quiere es: pecaste, te arrepientes, te levantas y que el mundo vea la gloria de Dios por medio de ti. El libro de Miqueas nos enseña esto. Miqueas capítulo 7, desde el verso 8 en adelante. Estoy predicando bajo el título ¿qué hacer en tiempos de crisis? Mira lo que debemos hacer. El virus corona o el coronavirus es un enemigo. El COVID-19 es un enemigo. Pero nosotros le vamos a ganar. Para eso estamos aquí. ¿Qué hacer? Pues vamos a ganar. Dice que somos más que vencedores. Mire cómo dice cuando una persona ha caído. ¿Qué debía hacer? No pánico, no depresión. Esto debía hacer. Le habla al enemigo y le dice: tú, enemiga mía, dice Miqueas, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Tu caída no significa que permanecerás allí para siempre. Jesús tiene provisión. Y esto no es para tomarlo a relajo. Esto es para tomarlo en serio. No vayas a pensar de que puedo caer las veces que quiera. Una cosa es caer, otra cosa es lanzarse. Una cosa es resbalé y otra cosa es me tiré un chapuzón. Son dos cosas diferentes. Él está hablando de los que cayeron y decir: me levantaré, porque gracia sobre gracia podemos tomar en Jesús, y abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Dice el verso 9: la ira de Jehová soportaré. En otras palabras, si tengo que sufrir las consecuencias de mi pecado, pues las soportaré, esas consecuencias, pero me levantaré. Dice: porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, y él me sacará a luz. Entenderé lo que sucedió y entraré en victoria, porque somos hijos de Dios. Si has caído, hoy es tiempo de restauración. No dejes que el ángel de la muerte, que está en la esquina y se acerca con furia a nuestras casas, toque la puerta de nuestra casa. Solo el perdón, el humillarse, el arrepentirse, el pedir perdón y el perdonar traerán por consecuencia que la sangre de Cristo sobre los dinteles y postes de tus casas, por allí no pasará el ángel de la muerte. El virus corona no entrará por allí. Dice: veremos la justicia de Dios. Verso 10. Dice: y mi enemiga lo verá. ¿Tú sabes lo que le está diciendo el diablo? Tú verás como yo me levanto. El Señor dice que Él adereza mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. No nos vamos a angustiar, no vamos a entrar en pánico. Nosotros simplemente tomaremos la acción para ir contra el misterio de la iniquidad. Dice: la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de la calle. Mis hermanos, mis amigos, hay una sola ruta. Es hermosa. Se llama Jesús. Se llama Jesús. He escuchado bastantes comentarios en estos últimos días
de que esto del coronavirus es una conspiración, es el nuevo orden mundial, que está relacionado con una gran cantidad de personas que quieren tomar un gobierno mundial y que hay un complot en todo esto y que necesitan disminuir la población mundial y necesitan causar un caos para nuevamente tomar aquellos que están interesados en tomar el gobierno mundial, tomar acción, poder ponerle la mano al mundo entero. Yo la verdad no he investigado eso, no soy detective, pero yo quiero decirte las palabras que dijo el profeta Isaías, inspirado por el Señor, porque no importa que haya una conspiración, no importa que haya un complot, no importa que intenten personas de tomar un gobierno mundial, el nuevo orden mundial, que no puedo dejar de creerlo porque ese es el pensamiento del anticristo. O sea, todo esto tiene reputación de sabiduría, solo que yo lo conozco a nivel de la Biblia, no a nivel de lo que está sucediendo en el mundo. Pero si ese fuese el caso, quiero decirte que igual estamos en victoria. Isaías capítulo 54, verso 15, observemos cómo dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Oye, está hablando de forma personal a la iglesia, a los lavados por la sangre de Cristo, a los que han sabido pedir perdón, a los que se han humillado. Oye, para ellos, no importa de dónde venga y quién esté haciendo la conspiración, caerá delante de ti. Esto va directamente con las palabras del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y al otro lado 10,000 y a ti no llegará. Y no importa de dónde venga esa información, esa conspiración, a ti no llegará. Próximo verso. Mira que es interesante esto, Dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Qué significa todo esto? El herrero es el que construía las espadas, las armas de guerra. El herrero es el que hacía que fundir el hierro, por eso se llama hierro forjado, y lo funde. Y también dice que el Señor construyó, creó al destructor. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de estremecer al mundo para que se vuelva a Dios. Para que el mundo se vuelva a Dios. Él ha creado el herrero, Él ha creado el arma, Él ha dado la sabiduría para que hagan estas armas. Llámese coronavirus o llámese como se llame. Él ha creado también al destructor. Pero ahora nos dice a nosotros, próximo verso, escucha cómo nos dice: ninguna arma. Perdón, era el anterior, era el 16. No, perdón, si era el 17. Discúlpenme lo que me están viendo, me confundí de versos. 17. Ninguna arma forjada contra ti. Forjada es trabajada, maquinada, planificada. Ninguna arma que hay personas malas de donde vengan, no importa cuál sea el origen, no importa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no te golpee el calcañar. No dice que no sufrirás ciertas consecuencias. Dice que no prosperará. Dice que tú vencerás, dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todo el que empieza a hablar de una persona, un llamado, uno que ha sido llamado por Dios, ese es el resultado que tiene. Cuidado, porque nuestra lengua es donde está el poder de la vida y de la muerte. Usémosla para bendición. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Declárate siervo de Jehová, pidiendo perdón, humillándote, perdonando, arrepintiéndonos. Y dice: y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová, dice el Señor. Es muy importante saber que ninguna arma forjada. Y yo sé que en el proceso vas a ser golpeado, porque es un proceso. Porque aunque el coronavirus no entre a mi casa, cuando yo veo que está entrando en la casa de mis vecinos,
cuando yo veo que está afectando la economía, cuando yo veo que está haciendo que algunos entren en hambre o en situaciones amargas, claro que a mí me duele. Y claro que uno queda golpeado. Y de tanto batallar, las fuerzas empiezan a fallar. Y el Señor nos dice, hey, en este momento que te están faltando las fuerzas, Isaías 49, 29, nos enseña claramente que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No importa qué tan duro te hayan golpeado, te levantarás y te levantarás con nuevas fuerzas para vencer. Dice, levantarán alas como las águilas, volarás por encima de las dificultades. Correrás y no te cansarás. Caminarán y no se fatigarán. Aquellos que hemos creído en el Señor. Ánimo, iglesia, ánimo. Cristo sigue siendo la solución. Su última palabra sigue siendo la palabra de Dios. Ánimo, iglesia, levántate, levántate. El Señor sigue amándote. El Señor sigue esperando la reconciliación. El Señor sigue esperando que te actives en la gran comisión. El Señor sigue esperando y está listo para empoderarnos, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Este problema no te vencerá. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Él se levantará. Tenemos que saber en quién hemos creído y fortalecernos en esa fe. Quiero hablarte un poquito en relación a Moisés. Porque es interesantísimo que esta peste del virus corona está relacionada a las 10 plagas o pestes que llegaron para la época de Moisés. Pero antes de entrar directamente en la materia del caso como tal, pues el Señor nos dice que estas cosas sucedieron y están escritas para que nosotros las tomemos. De hecho, dice el libro de Pedro, y nosotros debemos tomar en cuenta 2 de Pedro 1:19, que dice que tenemos también la palabra profética más segura. Esta profecía es bien segura, la que está escrita. Dice, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha. Mira la Biblia y ella alumbrará y nos dirá lo que está sucediendo y qué debemos hacer. Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Observemos la vida de Moisés. Y ahora, observando la vida de Moisés, yo quiero llamar a la atención a los pastores, a los ministros, a los hombres y mujeres de Dios, que Dios ha llamado a trabajar y que se sienten muy caídos, que se sienten deprimidos, hombres y mujeres de Dios, y los voy a nombrar en 2 categorías. Hay unos que Dios llamó y que ellos no han ido a hacer lo que Dios les llamó, que ellos están mirando hacia otros lados y se les ha olvidado el verdadero llamado. Han confundido el llamado de Dios con la fama del cristiano y no han querido ir a hacer la voluntad de Dios, el llamado de Dios. El Señor hoy dice, levántate. No escondas el talento, no lo entierres. Hay otros ministros, otros pastores que estuvieron en el ministerio durante algún tiempo y de repente, por una causa o por otra, siendo llamados, abandonaron el ministerio. Este no es tiempo de quedarnos de brazos cruzados. Yo pequé o me pasó esto, o yo tenía esta cantidad de carencias por lo cual no pude continuar en el ministerio. Dios nos está llamando a
todos los ministros, a todos los pastores, los profetas, a todos los apóstoles, a todos los evangelistas, a todos los creyentes, a todos los maestros, activarnos en este momento. No podemos seguir con el ministerio enterrado. No podemos seguir con el talento enterrado. No podemos continuar de esa manera. Hay algunos que dicen, pero es que con las carencias que tengo, ¿cómo puedo yo continuar el ministerio? Déjame darte un ejemplo de un hombre que tenía una carencia tan grande y quizás es el hombre más importante, el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Obviamente, estando a la cabeza Jesús. Este hombre es Moisés. Cuando Dios lo llama, él comete un error muy grave. Él mata a un egipcio tratando de desarrollar su ministerio de dar libertad al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y por lo cual, avergonzado, humillado, pensando quizás soy un fracaso, él mismo se autoexilia, él se fuga, él se va a Madián y dura 40 años como un pastor de ovejas, animalito, y no cumple el ministerio hasta que Dios vuelve y le llama en aquella zarza ardiendo. Y le dice, quiero que vayas a hablar con el faraón. Y él le dice, ¿cómo me puedes llamar a mí? ¿No ves que soy torpe de hablar? Puedes imaginarte si el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y que Moisés estaba diciendo, soy torpe de hablar. Algunos han relacionado esto con ser tartamudo o fañoso o gangoso, no sé cómo le llamen en distintas partes del mundo. Pero torpe es torpe. Torpe es que no sabía, no tenía homilética, no era conferencista, no tenía elocuencia, no tenía verborrea, labia, no sabía dirigirse a las personas, no tenía facilidad de expresión. Un profeta que no tenga facilidad de expresión realmente es un problema. Pero es fácil pensar, ¿por qué Dios llama a un hombre para que sea profeta cuando no sabe hablar? Y es fácil saber que lo que Dios quería era que todo el mundo sepa que era imposible que este hombre con tantas carencias pudiera hacer de cuenta propia lo que él hizo. Y que el mundo se enterara que no se trataba de Moisés, sino del Dios vivo que operaba en Moisés. Asimismo, hoy te digo, hermano, ministro de Dios que estás sentado, levántate a llevar el evangelio. Porque no es tu carencia o tus pecados o tus problemas, es Dios operando por medio de ti. Era fácil pensar que Moisés diga, pero ¿por qué no le dijiste a Aarón? ¿Por qué no le diste a Aarón este mensaje? Porque él habla mejor que yo. Aún más pienso, uno regularmente escribe como habla. ¿Por qué el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son libros tan hermosos, tan bien escritos? Y dice que fueron escritos por Moisés. Ciertamente fue Moisés quien lo habló, pero de seguro que tenía lo que hoy llamaríamos una compañía de redacción o editores de libros. O sea, para los tiempos antiguos, un escriba lo ayudó, porque él no era el mejor para hablar. Y todo el mundo hoy tiene que activarse a llevar el evangelio de Jesús. Nadie puede quedar callado. Pero no es esto lo único que le pasó a Moisés. No es posible que te digan, tú que tienes carencia, y que de repente te digan, pero además de eso vas a ir a predicar, y a la persona que le vas a predicar le voy a endurecer el corazón para que no te oiga. ¡Ja! Pero Dios tiene un propósito. Si Dios te llamó con esas carencias, Dios tiene un propósito. Levántate, levántate, levantémonos a llevar el evangelio. No hay excusa. Había un propósito. Dios le endurecía el corazón a Faraón. Y no nada más le endureció, sino que cuando por primera vez le dice, deja ir mi pueblo a adorar a Dios al desierto y que hagamos fiesta allá, Faraón le dijo, con que esas tenemos, quiere decir que el pueblo de los hebreos están de vago, así que vamos a aumentarle el trabajo. Y le puso más trabajo al pueblo de Israel, no se sabe por cuánto tiempo. Y ahora Israel, los hebreos, odiaban a Moisés.
Moisés venía de parte de Dios a liberarlo, pero ahora los egipcios lo odiaban y los hebreos lo odiaban, pero él tenía que continuar. Si estás encontrando adversidad en tu ministerio, levántate, persevera, pero tienes que aprender a ser manso como lo era Moisés. Y dice que no había otro como él en la tierra. Manso es que obedezca, obedecer hasta que podamos ver la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? En cada una de las plagas, al terminar la plaga, cuando parecía que ya Faraón se había doblegado, resultaba que Dios endurecía el corazón de Faraón y no sucedía nada. Y uno dice, pero ¿por qué él endurecía el corazón? Porque era necesario que el mundo sepa, que todo el mundo sepa que Dios estaba llamando a toda la humanidad por medio de esta gran tragedia, y que Dios estaba en el asunto y que solamente Él podía dar libertad. Hoy vemos que el virus corona se está mutando. Antes nada más trabajaba malignamente sobre los ancianos, pero ahora también está trabajando malignamente sobre los jóvenes y está multiplicándose por todo el mundo. Estamos en emergencia mundial. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué tan? Porque Dios está empeñado en que el mundo sepa, que solamente Él puede ayudarnos. Que solamente si volteamos nuestros ojos a Él encontraremos salvación y vida eterna. El mundo tiene que enterarse que hay un Dios. Y ese Dios nos ama y que somos peregrinos en la tierra y no estaremos aquí siempre. ¿Qué pasará el día que partamos de esta tierra? ¿A dónde iremos? No importa si mueres por el coronavirus o por cáncer o de viejo o de cualquier razón, no importa. El problema y lo que importa es a dónde iremos. ¿A dónde iremos? ¿Cuál será nuestra morada eterna? Ministro, levántate de donde tú estés. Levántate y lleva el evangelio. Es hora, no importa que la gente diga lo que diga. Lleva el evangelio de Jesucristo. Lleva el amor de Dios. Es tiempo de reconciliación. No es tiempo de pleito, no es tiempo de contienda, es tiempo de reconciliación, de amor, de perdón, de perdonar. Es tiempo. La última plaga, donde se quebró totalmente la euforia, el orgullo de Faraón, como para que todo el mundo lo entienda, fue profética, dirigida hacia Jesús. Esa última plaga refiere al hecho de que se iba a matar un cordero conforme las ordenanzas de Jehová de los ejércitos. Mátese un cordero, se comen la carne, se quema al final lo que queda y la sangre que queda allí se va a rociar sobre el dintel y sobre los postes de las puertas de la casa, para que el ángel de la muerte no entre. Y eso refleja a Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre, y que cuando nosotros nos humillamos en esa oración diciendo, hoy venimos a ti pidiéndote perdón, hoy venimos a ti rogándote que me selles con tu espíritu, que me laves con tu sangre, para que el ángel de la muerte no me lleve al infierno, sino que yo pertenezca a Él, a la salvación, a Jesús, a la vida eterna. Para eso se escribió eso. Libro de Éxodo. Pero lo hermoso de este asunto es que Dios les dijo que cuando hagan eso, que estemos dentro de las casas. Sí, se rociaba la sangre del cordero y todas las familias dentro de la casa. Todas las familias, sí, toda la familia. Esto es lo que hoy se habla, una cuarentena. Tenemos que estar guardados en las casas. Impresionante, porque esto tiene un propósito que fue profetizado por Malaquías. Interesante, porque al entender el propósito de Dios en este virus corona, es un propósito mundial que habla de la pronta venida de Jesús.
Interesante, porque al comprender esto, sabemos qué hacer en tiempos de crisis. Malaquías capítulo 4, verso desde el 4 en adelante. Dice: acordaos de la ley de Moisés. Revisemos la palabra de Dios. Revisemos, porque ella nos dice qué hacer. Al cual encargué en Horé ordenanzas y leyes para todo Israel, para todo el pueblo de Dios. Y luego dice esta profecía, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando del día que Cristo venga por su iglesia y que sucederá una gran tragedia en toda la tierra con muchas catástrofes. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué hizo el Señor? Nos metió a cada familia en las casas para que tengamos la oportunidad de pedirnos perdón, padres e hijos. Para que los padres asumamos la responsabilidad de tomar a nuestros hijos y criarlos. No un celular, no una tablet, no una computadora, no una babysitter, no una nana, sino que los padres se encarguen de la educación de los hijos. Dios lo ha planificado. Esto es señal de los últimos tiempos. Padres e hijos. Padres e hijos. Los hijos buscando el corazón de papá y papá buscando el corazón de los hijos. Hacer altar familiar es lo que el Señor quiere. Es el modelo original de Dios. Dios quiere que papá, mamá e hijo estemos todos reunidos como familia. Abramos la ley de Moisés, la palabra de Dios. Y que el padre, como sacerdote de casa, se encargue de llevar la enseñanza. Y la esposa como la segunda que viene. No porque es menos, es tan importante, pero es tan importante que ella ayude al padre a desarrollar el ministerio sacerdotal. Es el modelo familiar que los padres le digan a los hijos. Esa alternativa de hombre con hombre y de mujer con mujer, o de personas con animales, ese supuesto estilo de vida es abominación. Es tan importante que los padres les digan a sus hijos: un día crecerán y tienen que mantenerse en la heterosexualidad. Es tan importante decirles a los hijos, los padres unidos en un altar familiar: debemos perdonarnos, debemos pedirnos perdón, debemos amarnos, debemos estar juntos, debemos aprender juntos. Debemos entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Debemos estar unidos, reconciliados. Es tan importante levantar adoración junta y que los padres enseñen a sus hijos la importancia de la adoración. La antropología no le ha quedado más que reconocer que cuando el hombre no adora a Dios, terminará adorando cualquier cosa o cualquier persona. Dios nos ha creado para que le adoremos por razones de protección. Y Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Dios quiere que estemos padres e hijos reunidos, familias reunidas, altar familiar. Que se ha roto el altar familiar. Y Él está enviando el espíritu de Elías en este momento, a través de toda esta situación, que en el mundo entero suceda cuarentena para que todos estén en casa, en familia.
reconciliándose. Este es el momento donde al terminar el altar familiar, el jugar juntos, el compartir, el ver una película educativa junto, papá y mamá y los hijos, digamos, ahora vamos a usar el celular, la computadora y las redes sociales para llevar a los primitos, a los tíos, a los abuelos, a los vecinos, la palabra de Dios. Hacer la gran comisión. Este es el momento de que los padres le digan a los hijos: hijo, peleaste con tu primo, con el amiguito del colegio, peleaste con aquel. Tienes que aprender a pedir perdón. Papá, pero fue él el que me hizo daño. La Biblia dice: ve tú y reconcíliate. Eso no significa de que ellos van a caer en manos de los que hacen bullying. El avisado ve el mal y se aparta. Pero es enseñarle los principios. Un principio tan importante que se debe enseñar en casa, padres e hijos. Ustedes no son los padres, no son los mejores amigos de los hijos, son los padres. Y si tú te vuelves el mejor amigo de tu hijo, se quedará tu hijo sin papá, se quedará tu hijo sin mamá. Porque no estás llamado a ser el mejor amigo, estás llamado a ser papá y mamá. Y entre las cosas que estás llamado a hacer es enseñarle que se debe honrar a papá y a mamá. Que se debe honrar, es el primer mandamiento con promesa. Hay tanto descaro en esta generación. Se deshonran a los padres, se deshonran al padre espiritual. No hay temor de Dios. Este tiempo el profeta, el espíritu de Elías está en la comunidad, está pidiendo: oye, es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración del modelo original de Dios enseñado por Moisés a toda la familia y a todas las familias en el mundo. Solamente Dios puede hacer que todas las familias del mundo en una sola temporada estén encerrados en sus casas. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Es Dios moviendo el espíritu de Elías para que volvamos a las familias. Es tiempo de adorar, de hacer fiesta. Es tiempo de enseñar a nuestros hijos lo que son los diezmos y las ofrendas. Es tiempo de enseñarles que es mejor dar que recibir. Padres, no esperen que sus hijos se sujeten si ustedes no les enseñan. Ustedes tienen que enseñarles. Ustedes tienen que enseñarles y decirle: usted me debe honrar a mí. Usted me debe respetar a mí. Yo soy papá, yo soy mamá y usted me debe respetar. No use ese tono de voz, no me alce la voz, no me hable de esa manera. Enseñarle el temor de Dios. Porque cuando le enseñas eso, le enseñas el temor de Dios. Iglesia, quiero terminar diciendo: el virus corona en este momento no va a acabar la tierra. Este virus corona va a pasar. Pero lo que no debe pasar son las enseñanzas que Dios nos ha traído. Hoy debemos conectarnos con Dios, engancharnos con Dios. Debemos unirnos a Dios. Aprovecha que estás allí. Te quitaron el trabajo. Aprovecha de hacer lo que no pudiste hacer durante tanto tiempo. Y acércate a tu casa. Entra a tu casa. Entra a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Rescata a tu familia del misterio de la iniquidad que ya está en acción. Rescátala. Nadie amará a tus hijos como tú estás llamado a amarlos. Yo quiero orar. Con esto termino. Padre, como acabo de terminar diciendo que el profeta Elías o el espíritu de Elías hará que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo quiero, Señor, conforme a tu palabra que me dice que todo lo que te pida creyendo tú me lo darás. Yo te pido que esta palabra y que tu espíritu se mueva en medio de todos nosotros. Que los ministros que están adormitados se levanten. Que los que han enterrado
su talento, su ministerio, lo saquen. Que los que están caídos en pecado, en hipocresía, que andan peleando por cosas insignificantes, se levanten. Que todos nos levantemos a la gran comisión. Que todos entendamos que si bien la economía entrará en recesión, para ti hace falta solamente un chasquido de dedos, un soplido, para que todo aquel que practique el humillarse delante de ti nuevamente se levante tan rápido como ya, porque para ti no hay nada imposible. Que todo aquel que por alguna razón se enfermó, esa llaga que se hizo en el cuerpo tuyo, Jesús, para sanidad del alma, del cuerpo, para sanidad del ser interior y del ser exterior de cada uno de nosotros. Que lo más importante es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, yo bendigo la iglesia y quiero orar. Ahora diciéndole a todos los que me están viendo, oyendo, decirles: es tiempo de volver a Jesús. Reconcíliate. Si estabas apartado, hoy es día de volver. Si no lo conocías, hoy es día de entrar. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti para pedirte perdón, para comprometerme que debo perdonar. Vengo humillado. Vengo suplicándote que perdones todos mis pecados. Los pongo delante de ti. Y te invito, tú que me oyes allí, confiésale tu pecado. No se lo oculte. Vete al lugar secreto donde nadie te escuche, solamente tú y Dios. Y le dices a Él, se lo dices: pequé haciendo esto o diciendo aquello o pensando en lo otro. Y le confiesas. Ahora, Señor, la sangre tuya limpie de todo pecado a cada uno de aquellos que se han reconciliado o te aceptan hoy como Señor y Salvador. Escribe sus nombres en el libro de la vida y te pido que tengan la convicción preciosa, hermosa, de la paz que llega, que sobrepasa todo entendimiento humano, de esa paz hermosa que tú pones en tus hijos, y que sepan que de esta situación saldremos en victoria. Saldremos en victoria. Y transforma a cada uno de los que te han aceptado hoy, Señor. Transfórmalos en pescadores de hombres, que lleven tu evangelio, que sientan fuego en su alma para llevar el evangelio de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así hemos orado. Y con estas palabras me despido de todos ustedes. Tengan una tarde maravillosa, siempre en la presencia de Dios. Dios me los bendiga.